buenos días, les saluda María Pía Marroquín, un saludo desde Perú para todos los participantes de América Latina. Esta es la conferencia relacionada a antisoborno y la norma ISO 37001. En esta oportunidad tenemos tres grandes panelistas de Sudamérica, de Ecuador, Colombia y representando a Perú. Tenemos como primer panelista al señor Raúl González. Raúl es gerente senior de una Big Four. Ha diseñado e implementado sistemas de gestión antisoborno, riesgos, continuidad de negocios, seguridad de la información. Es ingeniero en computación, diplomado de gobierno corporativo y cuenta con una maestría en sistemas de información. Paralelamente desarrolla actividades como catedrático y tutor de tesis de posgrado en materias de su especialización e instructor avalado por la PSB con los cursos de certificación en ISO 37001, 27001, 31000, que es la gestión de riesgos, y la 22301, continuidad de negocio. Es muy grato presentar a Raúl, quien hará una exposición respecto a la incorporación de la ISO 37001 en América del Sur y en Ecuador en especial. Adelante, Raúl. Bienvenido y muchas gracias. No, muchas gracias María Pía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Es un verdadero honor poder estar acá y compartir el panel con ustedes, Mónica Ruth, bajo la moderación de María Pía. De igual forma, un gusto para todos los que nos acompañan, deseando que se encuentren bien de salud. Únicamente para los registros, las opiniones que aquí expresaré son a título personal y no necesariamente representan las de la firma donde laboro. Un poco ya entrando en materia de los temas de 37001 y su implementación en América Latina, particularmente mi enfoque va hacia Ecuador. Acá en Ecuador tenemos nosotros una ley, la 392, que salió en febrero del año pasado. La Asamblea Nacional promulgó una reformatoria a la ley orgánica del integral penal en materia justo de anticorrupción. Esta ley se pega mucho, va en sintonía de lo que es el sistema de gestión antisoborno ISO 37001. Hay unos temas importantes que sí los quiero mencionar y es la particularidad de que la responsabilidad actualmente va con las personas jurídicas y esta va a persistir, ¿sí? Incluso hasta lograr identificar la persona natural. Hay unos cambios en la tipificación de nuevos delitos, de lo que es obstrucción a la justicia, corrupción entre el sector privado. Aquí sí se habla de sancionar al representante legal, administrador, socios, accionistas, apoderados, incluso auditores o cualquier otro empleado que haya ejercido un cargo de dirección. Lo que hacen, lo que incluso el cambio dice que es prometer, ofrecer, dar donativos financieros, no financieros a un tercero para que haga o deje de hacer, similar a lo que la misma norma nos dice, nos define como tal soborno. Hay una tipificación acá sobre el tema de sobreprecios en contratación pública, algo que producto de lo que es la pandemia ha desatado bastantes temas en lo que es la parte de corrupción, ¿sí? Algo también importante y que en Ecuador está moviendo el tema de la implementación de este sistema de gestión es que la ley ya habla de que un atenuante, ¿sí? Para que en caso de que se cometa un delito de corrupción, un atenuante es que la empresa tenga un sistema de integridad, tenga normas, programas, políticas de cumplimiento, que exista prevención, que exista un área, ¿sí? O un departamento o una persona, depende del tamaño, que se encargue justamente de esto. Esto bien nos lleva a que en Ecuador, de alguna forma, con el cambio de gobierno también hay un plan, hay un objetivo dentro del plan del nuevo gobierno, que dentro de su plan de creación de oportunidades 2021-2025 habla de que el índice de la percepción de la corrupción, ¿sí? se lo mueva de un nivel que estamos actualmente en 36 pase a un nivel de 50. Esto, claro, mueve, ¿sí? Definitivamente que las empresas busquen
tener un sistema de gestión antisoborno. Hay estadísticas acá en Ecuador, que son algunos de los sectores que están ya buscando que están certificados, entre esos temas de sector financiero, empresas públicas. Acá ha habido un auge de empresas públicas que están buscando que ya tienen su certificado 37001, empresas de transporte, construcción, temas de construcción naval, temas de sector de la educación. Esto nos lleva, ¿sí?, a la necesidad que se ha visto acá en Ecuador de llevar un sistema de gestión antisoborno, considerando poder determinar o poder ver cuáles son las posibles vulnerabilidades o debilidades que tienen, toda vez este sistema de gestión antisoborno permite, sí, poder identificar estos riesgos orientados a justamente dónde pueden haber temas de corrupción, temas de fraude. Algo también importante acá es que las entidades públicas incluso han sacado un tema de buenas prácticas de gobierno corporativo en donde ya incluyen también los temas de manejo de corrupción, ¿sí? Hablan incluso también de tener un buen ambiente de control, una identificación de riesgos, actividades de control y demás. Esto también alineado a acoso. Incluso acá también en Ecuador se está orientando ya a un sistema de gestión de cumplimiento. Este sistema de gestión de cumplimiento está muy alineado también a la 37301, ¿sí?, que es un sistema de gestión de compliance. Entre las principales razones, ¿sí?, que han llevado acá las empresas es poder ir determinando esos puntos de quiebres y obviamente esos puntos de quiebres irlos ajustando, ¿sí?, hasta llegar a obtener una mejora continua. He tenido la oportunidad de trabajar en un par de proyectos acá de implementación. Han habido algunas barreras, ¿sí?, que hay que saltarlas, pero algo que también que se ha llevado acá importante es que el sistema de gestión antisoborno ayuda, como la misma norma lo dice, a prevenir, ¿sí?, a detectar y a enfrentar posibles casos. Como comentaba el tema de la ley, ¿sí?, la 392 en temas de anticorrupción ha movido, ¿sí?, a las empresas. ¿Para qué? Para que creen un área como tal que se encargue justamente de los temas de cumplimiento, identifique el tema de riesgos y esto lleve a que la ISO 37001 sea una buena herramienta para poderla adoptar. Incluso ahora también estamos también con los temas de lo que es control interno, ¿sí? Y como bien sabemos, el tema de la 37001, tener implementado un marco como COSO ayuda mucho en los temas de cumplimiento, tener ese tone of the talk que le decimos, tener un código de ética, código de conducta, tener definidos los roles y responsabilidades, poder tener un marco, ¿sí?, de identificación de riesgos, identificar riesgos de fraude, tener a la tecnología como tal, como una herramienta, poder ver esas actividades de control que mitiguen como tal los riesgos, que nos lleven adelante las diferentes acciones que debemos de tomar, tener un canal de denuncias para poder, un buzón de sugerencias. Todo esto va de la mano y las diferentes entidades acá por lo menos están buscando esa mejora. No digo que lo que siempre ponemos, que no van a pasar casos de corrupción, pero por lo menos acá va a ser un atenuante, ¿sí?, para que en caso de que suceda, las empresas puedan hacer frente a esto, ¿sí? Y principalmente estamos trabajando, ¿sí?, mejorando en los temas, aunque en los índices de percepción de la corrupción ha habido el año pasado estábamos en 39, ahora estamos en 36, ahí seguramente se van a tener que realizar mejoras, pero tanto el sector público como el sector privado están trabajando. De hecho hay una secretaría que enlaza a los dos y que van trabajando de la mano. Lo que se busca es trabajar en estos temas de corrupción y la ISO 37001 es una herramienta válida, ¿sí?, para poder trabajar e ir de la mano, ir dando esos pequeños pasos, como siempre decimos. O sea, no es de ir, implementar y esperar que ya inmediatamente cambiar ese pensamiento dentro de las empresas. Esto es desde algo tan simple como poner presiones excesivas
los empleados, que ellos vean el tema de la racionalización, que vean el tono de las empresas, y obviamente ir cerrando esas brechas, esas oportunidades, que al final eso es lo que hablamos cuando se pueden cometer fraudes, que cualquiera de estos se nos active. Por ese lado, María Pía, es lo que yo podría comentar de cómo vamos y particularmente en donde yo vivo, paso mi día a día, que es Ecuador. Muchísimas gracias, Raúl. Interesante, interesante el tema. Tenemos algunas consultas que vamos a formularlas al final de la participación de todos ustedes, justamente porque quizá necesitamos combinar algunas ideas, conceptos, articular algunas tareas que se están realizando en los diferentes países que estamos tocando ahora, ¿no? Que es Ecuador, Colombia y Perú. Bien, para continuar con el proceso, con esta mesa, con este panel, le vamos a dar la bienvenida a Natalie Suencas. Ella es contadora pública, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa, ¿no? Ella es una amiga de la comunidad andina, ¿no? Ella es colombiana, tiene mucho tiempo en Perú, ella es graduada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en auditoría de la Universidad del Pacífico de acá de Perú, tiene una certificación ISO 37001 y también de control interno, y cuenta con amplio conocimiento de prevención de fraudes, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, gestión de riesgo, auditoría interna y externa, ¿no? Ruth cuenta con más de 13 años de experiencia, justamente diseñando e implementando las mejores prácticas de prevención de fraudes, todos los temas relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, corrupción, gestión de riesgos, control interno en los sectores banca, hidrocarburo, construcción, salud, educación y retail en Colombia y en Perú. Ruth, Natalie, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, María Pía. Buenos días y buenas tardes con todos. Esperando, como dice Raúl, que todos estén bien por casa, ya que por lo menos acá en el Perú las cosas con respecto al COVID han ido bajando, entonces igual hay que seguir cuidándonos. Un poco compartir la experiencia con ustedes. Muchas gracias a PC por la invitación, por tenerme en cuenta. Como dice María Pía, soy colombiana, pero digamos que en la experiencia ya en lo que va de Perú y representando a Perú, digamos que el Perú ha venido desarrollando y considero que tiene un buen marco regulatorio en temas de lucha contra la corrupción, ¿no? y delitos. Pero partamos un poco del índice de percepción a la corrupción que salió hace poco, si no estoy mal, a mediados de enero más o menos salió este informe, y sitúa a América Latina con un ranking del 43, ¿no? Que no es un ranking muy alentador. Y si vemos particularmente el de Perú, para este año 2021 fue de 36, o sea que la diferencia con la media no es mucha. Si bien es cierto, hay esfuerzos desde el tema normativo, legislativo, esto es una iniciativa que parte aproximadamente desde el año 2016, y con el plan de lucha e integridad de la corrupción desde el sector público. Está el plan de integridad 2017-2021, que debería estar más o menos saliendo para este año, el de 2022. Sale la ley 3424, que regula la responsabilidad administrativa. Esto aplica tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? Y esta se despliega con una resolución que salió en el 2021, a inicios del 2021 de la SMB, la resolución 006, donde digamos, da las mejores prácticas para diseñar los modelos de prevención. Digamos que toma como guía 37.001 y otras mejores prácticas como 31.000, toma algo de COSO, ¿no? Mantiene la estructura un poco de lo que es COSO en temas de control, de la estructura para la identificación y análisis de los riesgos. Y ¿cuál es el tema aquí un poco? Que es optativo. O sea, la resolución, te dice, es optativo y para otros delitos si quisiese. O sea, yo creo que un poco ahí, y viendo un tema del índice de percepción, si en la cultura de América Latina, si ponemos
temas a libre implementación, lastimosamente nuestra cultura no funciona con temas optativos, ¿no? Tenemos gobiernos corporativos con unas culturas que les falta mejorar, madurar, implementar más acciones para que sea un gobierno corporativo muchísimo mejor. Entonces, lastimosamente, esto por iniciativa, yo creo que no va a surgir, ¿no? Haciendo un poco de investigaciones, porque no hay una cifra muy clara en temas de implementación en las industrias. Esto también depende de las empresas que deciden participar y reportar sus grados de avance. Para el 2020, que es la última encuesta que tiene ISO, aproximadamente 500 empresas reportan certificaciones, ¿no? Y haciendo una revisión del BAF de Capítulo Perú, hay 76 empresas, o sea, eso depende mucho de quién decida reportar estas mejores prácticas, estas implementaciones, estos avances que ha hecho. Entonces, digamos que una cifra muy certera no hay, pero se percibe, se confirma con este índice, ¿no? O sea, mientras no mejoremos esta cultura, estas buenas prácticas, porque esto es un tema de buenas prácticas, un tema de diferenciar un poco las labores de lo que es la organización, partiendo desde un gobierno corporativo. Hay empresas donde lastimosamente la gestión de un riesgo, sea de corrupción o de fraude, no depende del directorio. Entonces, cuando yo hago una gobernanza de fraude desde algo que no depende del directorio, pues ya tengo dificultades en hacer un despliegue a toda una compañía. Y entre más grande sea su tamaño, más complejo va a ser desplegarlo. Otra cosa son las funciones, ¿no? Se observa que hay en algunas entidades funciones tales como el oficial de cumplimiento, el oficial de lavado de activos, que bueno, en el sector financiero sí por su naturaleza es algo que debe ir separado, y debería existir un oficial de prevención de delitos, porque los esfuerzos que hay que hacer en América Latina por su, digamos, por su cultura, ¿no? Son más fuertes quizás que en otros países que reportan un grado de madurez o de percepción mucho más alto y de pronto ya están muy maduros en este tema de aplicaciones, ¿no? Pero hay compañías que esto se lo encargan al oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento pues debería irse a más un tema de 37.301, que ese ya, bueno, es otro tema y es bien amplio, pero por a una 37.001 y a otras mejores prácticas en temas de fraude, olvida lo que es 37.301 o viceversa, ¿no? Y los esfuerzos se pierden en algo tan importante como es la lucha a la corrupción, que yo creo que es la primordial, y a los diferentes delitos dentro del fraude, ¿no? También hay muchas compañías que van en este proceso, tampoco no hay que desconocer las compañías que van en este proceso, algunas, hablando por ejemplo del sector público, lastimosamente pues tienen que pasar otras instancias para llegar a unas aprobaciones y en el sector privado quizás esto anda un poco más rápido, ¿no? Pero en el sector público va un poco más despacio, pero hay que reconocer los esfuerzos que se hacen. Sin embargo, hace falta cosas como perfeccionar el poder detallar tipologías, en poder determinar aspectos como por qué se materializa un fraude, el tema de la cultura, desplegarlo en entidades públicas cuando son muy grandes, requiere de mucho compromiso, de esfuerzos y mecanismos, porque no todos están en el mismo ambiente de virtualidad, otros están en presencialidad, requiere tecnología, ¿no? Para el tema de detección de fraudes. Entonces, esto es algo que si lo abocamos, digamos, a una sola función, en mi opinión, se va a perder y en el largo plazo no se va a ver tampoco los esfuerzos, así sean unas metas. Los planes de integridad en el Perú salen normalmente para 5 años y generalmente no se avanza en lo público. En lo privado quizás por temas de gobierno es un poco diferente, ¿no? Pero esa es mi experiencia, mi percepción con respecto a cómo ha avanzado en América Latina, en particular en Perú, ¿no? Yo creo que si también al ser una norma que es de libre adopción, pues tampoco se va a incentivar que el profesional que se encarga
en implementar estos sistemas o en auditarlos, no haber interés en su capacitación, ¿no? Porque pues a una empresa no le es importante tenerlo. La ventaja de un poco o lo que hace que fuerce un poco su adopción es la resolución de la SMB, ¿no? Donde un poco trata de que la fiscalía en casos de investigación puede requerir a la empresa investigada si éste tiene implementados sistemas de prevención. Entonces, de cierta forma, la compañía va a librar en parte su responsabilidad de ser así, dependiendo del caso, de que ha implementado los sistemas, pero como, bueno, como cualquier riesgo, ¿no? Sus niveles residuales, pues, no logran mitigarse en su totalidad, ¿no? Y poder ya irse de pronto contra la persona que cometió el delito, donde se compruebe que efectivamente es la persona que cometió el delito. Igual, como decía un poco Raúl, las responsabilidades también van a la persona jurídica en el caso de no comprobarse, primero, que no hay un sistema de prevención implementado, porque ahí la compañía se vuelve automáticamente solidaria en temas de responsabilidad y puede llegar hasta el máximo nivel de gobierno también. Muchísimas gracias, Natalie. Excelente los comentarios. Más adelante tenemos un par de preguntas también para ti. Vamos a continuar y en esta oportunidad les presento a Mónica Jiménez. Mónica Jiménez es asesora en compliance, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Cuenta con un amplio conocimiento de la operación bancaria y seguros, ¿no? También sobre la legislación y mejores prácticas relacionadas con la administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, soborno, corrupción y fraude. Ha trabajado en el desarrollo, implementación y monitoreo de sistemas de administración basado en riesgos. Y también ha participado en el diseño e implementación de los controles, políticas y procedimientos a nivel empresarial, tanto en el sector financiero como en el sector retail. Mónica ha trabajado durante 18 años en entidades del sector financiero, como ya lo dijimos, que son bancos, corredores de seguros, reaseguros, aseguradoras, como oficial de cumplimiento local y regional. También trabajó como experta financiera para el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, la UNDOC. Mónica es ingeniera industrial, con maestría en Administración por la Universidad de los Andes de Colombia y tiene una especialización en Sistemas de Administración de Riesgos y es certificada en Compliance por parte de la International Compliance Association del Reino Unido. Mónica, te damos la bienvenida y el público es tuyo. Muchísimas gracias, María. Muy buenos días a Natalie y a Raúl. Agradecer por la invitación y por este espacio para discutir estos temas tan relevantes. Uno de los elementos que me parece importante como para poner en contexto la implementación de la ISO 37001 está asociado un poco en cómo está la coyuntura de la implementación de esta ISO en Latinoamérica. Varios elementos a tener en cuenta. Uno, el resultado del índice de transparencia que está recién salido del horno. Lo que se ha visto y es que por efectos de la pandemia, digamos, estamos un poco estancados en los indicadores, digamos que no ha habido una evolución significativa en los últimos años. Hay temas relevantes y como lo mencionaba Natalie, pues la ponderación de la región está en el 43%. Los países que tienen mejor calificación son Uruguay, Chile y Costa Rica, que tienen una calificación por encima del 50%. Venezuela ha caído significativamente. Nicaragua y Honduras han, digamos, su calificación ha sido la más baja en relación a los últimos periodos, que es desde el 2012, donde el índice es comparable. Caso, por ejemplo, de Colombia, que está con 39 puntos. Digamos que esos son elementos que nos dicen, en este momento los ojos están en otros temas y el tema de anticorrupción se ha estancado un poco, pero eso no quiere decir que los riesgos se hayan incrementado y con todo el tema de pandemia, el tema de derechos humanos y digamos las vulnerabilidades que se pueden presentar en todos los sistemas de salud, pues digamos que ha generado y que ha elevado pues los niveles de corrupción en la región.
Otra variable súper importante, pues es la OCDE, que están todos los estándares internacionales en términos de políticas públicas. Ahí en la región, digamos, los países que hacen parte, México, Chile, Colombia, que entró en el 2020, Costa Rica, que entró en el 2021, son, digamos, regulaciones y ambientes que por estar en la OCDE y digamos, acogerse a esos estándares internacionales de los 23 comités que tiene la OCDE y que deben, los estándares mínimos que se deben cumplir, hay un comité específico en temas de anticorrupción y hace, digamos, unas solicitudes muy importantes a los países que hacen parte del grupo. Entonces, digamos que eso nos permite un poco mirar la legislación, por ejemplo, en el caso de Chile, que es una de las regulaciones más avanzadas a nivel de Latinoamérica en la prevención de estos flagelos. También hay un elemento muy importante que la OCDE evalúa y es el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos de corrupción. Esto lo que hace es que incentiva a las empresas para tener mecanismos de prevención. Digamos que en la región, en promedio, 11% de las, digamos, 11 de los países de la región tienen implementados responsabilidad penal de las personas jurídicas y como lo comentaba Raúl y Natalie, pues ahí hay elementos muy importantes y es que en la medida en que se materialice o que estos delitos sean identificados, pues existen incentivos o la regulación, digamos, la tendencia es que la regulación permita establecer mecanismos de mitigación de las penas en la medida en que las empresas puedan comprobar que tienen sistemas de prevención, que están haciendo la tarea y que están buscando que al interior de sus organizaciones pues esos riesgos no se materialicen. Entonces, desde esa perspectiva, hay otro elemento muy interesante que tiene que ver en la región, y esto es un estudio que hizo Alliance for Integrity, que es una iniciativa del sector privado, pero lo que hizo en el 2020 y que pues digamos ha tenido una evolución no muy avanzada, digamos que lo que hizo fue comparar la regulación de los países de la región en términos de verificar si por lo menos tenían un marco normativo que buscara prevenir la corrupción, que si existían entidades judiciales o administrativas para sancionar este tipo de delitos, si estaban definidos los tipos de sanciones. Y en este estudio básicamente identificó que países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Ecuador y Perú, como lo estábamos viendo anteriormente, tienen tipificado el delito, pero básicamente el tema importante es que en el tema de implementación solo hay 2 países en la región que han avanzado significativamente, que son el caso de Brasil y Chile. El resto de los países estamos en proceso de implementación. ¿Eso qué significa? Que o el regulador está en una maratón de expedición de normas, o el sector real, el sector financiero, las empresas, estamos en una maratón de implementación de normas. ¿Eso qué hace? Que nosotros digamos que en este momento estemos centrados en un tema de cumplimiento o de riesgo normativo, y es cumplir la normatividad que acaba de salir o los deadlines que se están dando en relación al cumplimiento de esas normas. En el caso de Colombia, acaba de salir la ley 2195, que es la ley de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que fue a principios de este año, regulación específica en temas de beneficiarios finales, los programas de transparencia y ética empresarial en el sector real. Entonces, digamos que en este momento lo que está sucediendo en la coyuntura que tenemos es que las empresas estamos abocadas al cumplimiento normativo y eso hace un poco que nuestra prioridad no sea la implementación de este tipo de certificaciones y de buenas prácticas. Pero eso, digamos que hay un elemento importante y es, digamos, en términos de la certificación versus la normatividad local de cada uno de los países, pues hay un tema bien interesante y es que en este momento en la región no es lo urgente, pero eso no quiere decir que no sea lo importante. Es decir, en el mediano plazo lo que debería suceder es que las empresas deberíamos tener una proyección de mediano a largo plazo de implementación de este tipo de normas y buscar la certificación. Eso nos, digamos, presenta un elemento bien interesante que tiene que ver con hacer un análisis de garantizar el cumplimiento normativo y de esos elementos de cumplimiento normativo que me ayudan o qué elementos ya están incluidos en la ISO 37001.
y ahí desarrollar una matriz para pues, garantizar el cumplimiento normativo, pero a partir de ahí seguir el ejercicio para poder buscar implementar totalmente la ISO 37001 y lograr la certificación. Entonces, digamos que eso es un elemento bien interesante. Ahora, eso, y quería terminar un poco con el tema de cómo pasa esto de la teoría a la práctica, porque digamos que ISO 37001, pues hay una serie de lineamientos bien interesantes, dependiendo cómo sea el estilo de la normatividad local, o es específica en qué se debe hacer, cómo se debe hacer, o simplemente da un marco de acción y las empresas deben desarrollar eso basado en sus riesgos. Entonces yo creo que ahí hay un elemento bien interesante y es validar qué se tiene, un poco ver eso alineado con los objetivos estratégicos de la compañía, con la matriz de riesgos estratégica de la compañía y ver cuál es el nivel de exposición que se tiene dependiendo de la actividad económica a este tipo de riesgos. Y a partir de eso actuar de conformidad, en el sentido de la ISO, pues digamos, si hay una norma local, yo tengo que garantizar digamos, cumplimiento normativo, pero también si no la hay, pues digamos que si no hay en este momento no hay, pero la tendencia es que en el futuro va a haber, pues yo no debería esperar que llegue la regulación local, sino simplemente debería empezar a trabajar en los mejores estándares. Entonces, si uno va a mirar en los estándares a niveles internacionales, pues la ISO 37001 le da un marco de acción bien interesante para empezar a trabajar. Y eso aterrizarlo un poco a la matriz de riesgos estratégica y ver un poco cuál es el nivel de exposición y cómo este tipo de prácticas nos ayudan a cerrar esas brechas y en esa medida poder tener como un panorama de qué valor agregado me genera este tipo de implementación y este tipo de certificaciones para poder, digamos, como coloquialmente lo diríamos en Colombia, subir al bus a la administración, porque digamos que esto no es una norma que un área la implementa, esto es un compromiso total de toda la empresa, de todas las áreas de la compañía. Entonces, si todos no estamos convencidos de que para allá vamos y el valor agregado que eso genera para el negocio, pues digamos que en esa medida, pues digamos que no avanzaría tan rápido como se requiere y además, obviamente, pues este tipo de implementaciones pues requiere una inversión en términos de recursos, en términos de personal, de capacitación. Entonces, digamos que es bien interesante poder alinear eso con la estrategia de la empresa para garantizar pues una adecuada implementación y posteriormente pues buscar la certificación. Muchísimas gracias, Mónica. Interesante tu punto de vista, el tema de la participación, la incorporación de este marco de regulación a través de la OCDE es muy, muy interesante y rico, ¿no? Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a empezar, acá tengo una pregunta especialmente para Raúl, ¿no? Están preguntando, la implementación de la ISO 37001 ha ayudado en las empresas ecuatorianas. ¿Cómo ha sido la recepción de esta implementación y cuál ha sido, bueno, si hay beneficios tangibles para que sirva de ejemplo para el resto de las organizaciones, ¿no? Raúl, te escuchamos. Gracias. Bien, sí, definitivamente la implementación como tal de la ISO en las entidades está demostrando que hay un compromiso, ¿sí?, para poder llevar adelante el tener ya un código de ética, código de conducta aterrizado y no el típico código de ética y conducta en el cual el proveedor dice, bueno, pero este código de ética y de conducta, ¿cómo me aplica a mí? Sí, sí, este está hablando más de un punto de vista interno y no de un punto de vista hacia un externo. Eso, por ejemplo, he visto que en algunas entidades ya se ha socializado, se ha mejorado, que van a tener su mapa como tal de riesgos de corrupción. Y aquí, por lo menos en donde hemos visto, hemos llevado adelante es tener identificado exactamente los riesgos, qué puede pasar, por qué puede pasar, cómo me va a afectar, también es bueno. De ahí también ha ayudado en que hay confianza, ¿sí? Aunque esto también quiere decir no necesariamente que no les va a pasar nada, sino que van a saber qué hacer en caso de poderse enfrentar. Sí ha tenido sus beneficios, pero por otro lado
ha habido un tema de que al momento de implementarlo es la emoción de ese momento, se lo lleva y de ahí queda posiblemente solo en papel y el mantenimiento sí les ha costado llevar adelante. Por eso incluso en algunas conversaciones que yo he tenido tal vez lo más fácil fue llegar a adquirir esa certificación y lo más difícil va a poder mantener esto en el tiempo. En el caso de Ecuador hubo un auge de empresas públicas que certificaron su sistema de gestión. Algunas hicieron un proceso, otras se lanzaron a toda la entidad. Sin embargo, sí va a ser un tema de que, y era lo que yo conversaba en un momento, la recertificación, ¿sí? Cómo ellos van a pasar, si en verdad se va a mantener esto. Sí, en el diseño se mejoraron códigos, se identificaron los riesgos, se mejoró la metodología de identificación de riesgos, ya se disponen de mapas de calor, ya las entidades conocen lo que es un riesgo inherente, riesgo residual, ¿sí? Los planes de tratamiento, ya saben que hay un canal de denuncia, se socializó, se hizo capacitación y demás. Sin embargo, creo yo que para estas entidades va a venir un proceso de poder mantenerlo en el tiempo y que no quede como justo mis compañeras decían en papel, ¿sí? Porque a veces eso de quedar en papel o que sea un simple cumplimiento es lo que nos lleva. Aparte que también aquí, bueno, ha motivado también el tema de la ley y tener un responsable, ¿sí? Pero sí creo que vamos a tener un proceso de maduración y de mantenimiento de ese certificado para que no quede solo en papel. Y ahí una repregunta. ¿Cuál crees tú que son los sectores que mejor desempeño tienen en el proceso de implementación de políticas o procedimientos o hacen una mejor gestión de riesgos anticorrupción, antisoborno? Definitivamente los sectores que son regulados, definitivamente el sector financiero. De hecho, para ellos fue o ha sido bastante fácil el tema de la implementación. Ellos ya tenían una metodología de identificación, análisis, evaluación de riesgos. Esa metodología ellos ya lo que les tocó hacer fue adaptarla. Sí, ellos ya disponían de un canal de denuncias, incluso que podía haber sido llevado por un tercero independiente. Ellos tenían claramente identificadas las 3 líneas de defensa. La primera línea ya lograba identificar sus riesgos, fue cuestión de sensibilizarlos y darles un enfoque de, vea, ahora vamos a ver los riesgos de corrupción. Ellos ya como tal, sí, ya su política de alguna forma o manejo con temas de corrupción de proveedores ya la tenían. Entonces, para ellos fue mucho más fácil el poderse adaptar. De pronto hay un tema ahí de mejora, ¿sí? Pero para definitivamente ellos ya estaban como que en un nivel de madurez mayor, ¿sí? Y que les permitió obviamente tener, hacer más fácil la implementación. Acá en Ecuador, tal y cual como indicaban mis compañeras, ahí las estadísticas de esta encuesta hizo. En 2020 teníamos 2 instituciones registradas que habían participado en la encuesta. Actualmente me parece que hay un par de bancos más que tienen la 37.001. Y bien, o sea, ellos se les hizo más fácil poder implementar esto. Pero el sector bancario ya de por sí era el que menor nivel de corrupción tenía antes de. O sea, el tema del nivel de madurez que especificas, ¿no? Sí, el sector bancario como tal ya tenía algunas buenas prácticas para poder identificar, tenían ya incluso el oficial de cumplimiento, el tema de los diferentes controles para poder llevar un tema de la gestión de riesgos, de cumplimiento, prevención de activos y demás. Ahora lo que hicieron ellos fue darle esa responsabilidad también de llevar esta parte del sistema de gestión antisoborno. Sí, ese es un punto clave, ¿no? El empezar, el romper la inercia. Muchísimas gracias, Raúl. Tenemos una pregunta para Ruth. ¿Cuáles consideras son las limitantes en la implementación de la ISO 37001 en las empresas públicas?
Ruth, tú que tienes experiencia en el sector público. Sí, bueno, básicamente con lo que en mi experiencia, creo que la principal limitante, por lo menos caso Perú, es contar con directores, no tener un director independiente. Esto dificulta muchísimo la implementación, porque un director independiente, digamos, trae mejores lineamientos, ¿no? Un poco. Lo que pasa es que aquí, en caso Perú, las empresas que, por ejemplo, están administradas por FONAFE, FONAFE es quien designa los directores. Y en algunas empresas, los directorios están compuestos incluso por personal de la misma organización. Entonces, ahí no hay independencia, se pierde. ¿Y cómo vas a desplegar todo esto en una organización que generalmente son muy grandes, las del Estado? ¿Cómo lo vas a desplegar a nivel ya de un empleado, en una concientización, si formas parte de un directorio y quizás no te conviene? No te conviene, o sea, no estoy señalando un particular, no estoy señalando a decir que efectivamente alguien puede estar involucrado, pero sí puede pasar que en los niveles de gestión suele pasar cuando se dan este tipo de implementación, que se conocen los niveles de gestión en las áreas, ¿no? Entonces, un poco que eso complica la implementación, la hace más difícil a diferencia del privado, ¿no? Es mi percepción. Lo que decía un poco también Mónica, ¿no? Es el subirse todos en el bus, como decíamos en Colombia, subirnos todos en el bus y tener la conciencia. Generalmente, el director independiente viene con esa idea ya, ¿no? Muy marcada. Yo creería que eso es como la mayor limitante. Ya después, bueno, ya hay factores muy internos que es romper los paradigmas, ¿no? En las personas que de pronto lideran un área, un proceso en particular, o los procesos susceptibles a cualquier riesgo de corrupción o fraude. Es, por ejemplo, cuando unas evaluaciones de riesgos, es un poco complicado decirles, oye, hay probabilidad de que en tu área haya corrupción, entonces automáticamente cuando se está conversando este tipo de temas se ponen muy sensibles. Entonces, es muy complicado, digamos, entrar y hacerles entender que no necesariamente va a pasar en ellos. O puede ser que esté en personal que esté a su cargo, o puede ser que la persona que de pronto ya no está en la organización y las que entran, ¿no? Los nuevos, van a cometer este tipo de prácticas. Entonces, es un poco complicado lidiar, es complicado cuando, digamos, los procesos de gestión de todo tipo de riesgo de fraude están incipientes en una organización, porque no hay un nivel de concientización muy claro. Se califican los riesgos, se hace, por ejemplo, nosotros tratamos de aplicar metodologías de riesgos donde no hay autoevaluación al principio. ¿Por qué? Porque si yo me autoevalúo, no, pues no pasa nada, todo está muy bien, y tratamos de involucrar personas interdisciplinarias, porque yo no puedo analizar siendo un área, por ejemplo, si participo en un área de riesgos y me especializo en temas de fraude, no solamente puedo abordar eh, como si conociera toda la verdad del riesgo. Entonces tratamos de involucrar al área que está participando del proceso, o quien lidera el proceso, pero también áreas como tipo de tecnología, áreas de operativo, de riesgo operativo, porque generalmente pues un riesgo de corrupción o de fraude se materializa, puede ser por una oportunidad, y la oportunidad son las debilidades en los procesos. Entonces, generalmente, pues es riesgo operativo quien trata de ver los procesos y estos digamos, debilidades que pueden desencadenar posteriormente en un riesgo de fraude, o materializan un riesgo de fraude. Tratamos de hacer, de concientizar a las personas a través de incluso poder mapear todo un esquema de fraude, cómo se da, y determinar, decir, mira, efectivamente es que pasa porque en tu proceso tienes una debilidad del control. No te estoy diciendo que estás cometiendo un acto irregular, o porque no, es porque tienes una debilidad en tu proceso, en alguna actividad, y tienes que mejorarlo, tienes que perfeccionarlo. Y haciéndolos un poco responsables también de las pérdidas operacionales que se materialicen, porque suele pasar que hay personas que te dicen, no, ese riesgo no es mío, las pérdidas no se dan, como tú eres un área de riesgo, entonces tú eres el responsable. Hay un poco todavía esa filosofía de que eres el responsable de implementar los controles. No, el control es propio del proceso, nacen en los procesos y mueren con ellos. Entonces,
digamos que entrarlas a concientizar es muy complicado, pero bueno, el trabajo se hace y se trata de hacer de la mejor forma. Pero sí es un proceso, lo que digo, por lo menos en el público, desgasta mucho, mucho esfuerzo, como para que sea combinado en una función de cumplimiento. O sea, debería ser totalmente separado con una comunicación directa e incluso llegar a opinar de que las actividades de investigación, cuando un fraude está materializado, por el tipo que sea, deberían ser netamente independientes. Porque en el público, pues es un sector que tiene un riesgo de reputacional muy alto. Cualquier momento dispara en medios de comunicación, salen personas, ¿no? O sea, es algo muy, en pocas palabras, escandaloso. En el sector privado quizás lo puedes manejar un poco mejor, pero en el público sí. En el público cada empresa es única, por lo tanto sí. no hay algo que diluya entre la masa, ¿no? Entonces sí. es el nombre que se... es interesante. Después les tengo una pregunta. Justamente has tocado un tema muy interesante que ya después lo vamos a extender para que sea un tema común. Mónica, para ti, ¿cómo consideras que las empresas podrían ponderar la necesidad real de implementar la ISO 37001? Mira, yo creo que algo de que acabas de decir es que cada empresa es única. Y es decir, mi análisis como empresa, como entidad, de mis niveles de riesgo, son los que ponderan qué tan urgente para mí es, qué tan importante para mí es la implementación o certificación, o qué tanta prioridad debo darle dentro de todas las actividades que voy a desarrollar como mecanismos de prevención. Yo creo que la tendencia a mediano plazo es que esta certificación, que ahora muy poquitos la tienen, va a ser un estándar. Va a ser lo mínimo que se está esperando de todas las empresas. Entonces, digamos que aquí el objetivo es empezar desde temprano. Hay empresas que ya tienen una curva de aprendizaje, sectores que han lidiado con otro tipo de riesgos y, digamos, incorporar digamos, es un poco más fácil, pero hay empresas que están arrancando de cero. Entonces, digamos que aquí hay un elemento bien interesante y es que uno tiene que empezar desde la realidad de su empresa, desde el nivel de madurez que tiene su empresa para enfrentar empezando para reconocer que existe el riesgo, si es que lo tiene. ¿Qué tan latente es? No es lo mismo una empresa que tenga operaciones en comercio exterior a una empresa que solo sea local. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hay que establecer es cuál es, digamos, el nivel de madurez de mi organización en términos de administración de riesgos, si existen, digamos, todos los elementos normativos en los que yo puedo incurrir en un tema de incumplimiento por no tener mecanismos de prevención de este tipo de riesgos. A partir de eso, establecer la prioridad, digamos que en un corto, mediano, largo plazo de la implementación de este tipo de certificaciones de esa manera lograr algo muy, muy interesante, y es que esto tiene que empezar, y un tema relevante es la cultura de la organización. Entonces, como cada empresa es única, su cultura es única, su tono de tope es diferente, y es a partir de esos elementos que se tiene que empezar a desarrollar los pasos necesarios para poder llegar a una implementación, para poder involucrar a las áreas, para que esa primera, segunda, tercera línea de defensa funcionen de una manera adecuada, para que los dueños de los procesos se empoderen de los riesgos y que no se sienta que se los están atacando, sino que estamos ayudando de una manera integral como organización a administrar esos riesgos, a tratar de que no se materialicen, y en el momento en que se lleguen a materializar, pues que tengamos un plan de acción de cómo los podemos gestionar. Entonces, digamos que desde esa perspectiva esto hay que ponerlo desde el top de la organización e irlo bajando en términos de cultura, en términos de capacitación, de socialización, para que todo el mundo entienda el valor agregado que genera para la organización el tener implementadas este tipo de certificaciones, y también elementos como cuál es el valor agregado que me da a mí como empleado, como persona natural, cómo me protege, cómo no solo es que la empresa, sino yo como empleado y los riesgos, por ejemplo, si estoy en el sector público, que tengo, cómo ese sistema me está ayudando a prevenir y me está protegiendo a mí, no solo a la empresa, sino también a los individuos.
Bien, aquí tenemos otras preguntas para cualquiera que desee responder. La pregunta es si puede una organización declarar prácticas de cumplimiento bajo la 19.600, que es gobierno corporativo, sin aún cumplir los criterios de la 37.001. Cuando no es mandatorio la certificación, ¿qué podemos decir respecto a la combinación de la 19.600 y la 37.001? ¿Qué opinan ustedes? Cualquiera que desee. ¿Estás en mute, Raúl? Raúl. Ya. La 19.600 es lo que es un sistema de gestión de cumplimientos, que ahora sería la 37.301. Sí, y básicamente ahí lo que básicamente se tiene es un sistema de cumplimiento general. Para lo que nosotros podemos hacer es tener dentro de estos temas de anticorrupción, temas de 37.001, por lo menos así yo lo he tratado, lo he trabajado. Sí, tener parte del cumplimiento de la normativa, aprovechar que ya la normativa tiene muchos temas de anticorrupción, pero bueno, ahí en todo caso sí dejo para que mis compañeras también den su punto de vista. A mi parecer se lo podría llevar, sí, se lo podría llevar, siempre y cuando tenga yo una ley anticorrupción bastante fuerte, robusta, que me abarque mucho de los temas. Sí, que me parece Ecuador, Colombia, Perú están bastante alineados en temas de la ley anticorrupción. De los requerimientos como tal, de tener una oficina, un delegado de cumplimiento que se identifiquen los riesgos. Acá por lo menos en Ecuador hay buenas prácticas también de gobierno corporativo que incluyen herramientas como tal de lo que es la parte de COSO, incluso un poco también alineado con lo que comentaba Ruth. Acá en los bancos hubo una reforma a lo que es la parte de la normativa de riesgo operativo. Esa reforma incluye ya que dentro de los temas van los temas de riesgos operativos y las 3 líneas de defensa, las comenta. Entonces, todo esto nos va llevando a que sí, un sistema de cumplimiento 37.301, siempre y cuando tenga una ley robusta, una ley de temas de anticorrupción, me podría ayudar. Al final, lo importante aquí creo que más que encasillarnos en alguna normativa, algo es que se pueda mantener esto en el tiempo y lo pueda la organización llevar. Yo solamente querría, para circunscribir esta pregunta, la 19.600 es una guía, es recomendaciones. En cambio, la 37.001 es un sistema de gestión, ¿no? En términos ISO son cuestiones diferentes. Sistema de gestión tiene requisitos y lleva una certificación. 19.600, una lista de reglas, buenas prácticas, recomendaciones para que mejoremos el proceso. No sé si con eso hemos respondido la pregunta de nuestro público. La siguiente pregunta es, ¿la norma que reemplaza la 19.600 es la 37.301? ¿Sí? ¿No? Es un sistema de ¿qué tenemos ahí? Una guía versus una norma de certificación, sistema de gestión, ¿no? Entonces, en eso concluimos todos respecto a la terminología. Sí, hay sí. un poco, María Pía, para complementar la pregunta que un poco que ya Raúl la amplió bastante, no necesariamente no tener 37.001, ¿no? Una certificación, no implica que uno como organización desee tomar las mejores prácticas, ¿no? Y esto va muy poco también a lo que decía Raúl de gobierno corporativo. Si el gobierno corporativo es un gobierno que está abierto a este tipo de cosas, lo que hablaba Mónica un poco al top, ¿no? Si tengo un top and the top muy bueno y aparte despliego un ambiente de control, ¿no? El ambiente de control de toda la organización, digamos, es adecuado, pues digamos que reportarlo no va a ser mayor problema, aún no esté certificado, ¿no? Es como decir, yo lo veo más como un tema de transparencia, ¿no? Es como un tema de una información entregada, si, bueno, caso, por ejemplo, público que tiene que reportar ciertas cosas y que las puede reportar en su página web, lo veo como una mejor práctica, ¿no? Y eso en última genera más confianza, ¿no? Aún no estar certificado y mostrar este tipo de conductas o de comportamientos hacia partes interesadas, a mí me parece genial en una compañía.
Sí, sobre todo eso que genera confianza, ¿no? Para el interesado, el accionista y todos los que corresponden. Acá hay una pregunta más que está relacionada con temas de continuidad del negocio, ¿no? Dice, ¿cómo se puede llevar a cabo la implementación de ISO 37001 en el trabajo remoto? Yo creo que ¿qué le podemos responder a nuestro público? Ya, no sé si de pronto, Mónica, si gustan yo. Dale, Adelante, Raúl. Ya, bien, ahí, y bueno, la pandemia sí nos ha cambiado bastante, definitivamente, y más bien es poder darle ese punto de vista en el momento de identificar los riesgos, ¿sí? Yo dentro, y voy a poner un ejemplo, de pronto yo manejo un proceso de compras y tengo los términos de referencia, ¿sí? Debo yo de tener en cuenta antes, de pronto nosotros nos conectábamos a la máquina de la oficina y teníamos adentro impresos los términos de referencia, los firmábamos y listo. Pero de pronto en trabajo remoto esos términos de referencia ya pasan en medio digital, tal vez el canal por el cual se deben de establecer seguridad. O sea, ahí más bien toca hacer un análisis de qué información está metida dentro de mi sistema de gestión y qué información podría ser crítica o confidencial al momento de yo ver los posibles riesgos de temas de antisoborno, de temas de fraude que se puedan cometer. Y ahí viene algo importante, que también es las diferentes herramientas que yo puedo tener para poder soportarme. Por ejemplo, yo puedo tener la ISO, la 27001, que es la de seguridad, hay la 37002, que es el tema de canal de denuncias, hay lo que es el marco de COSO. Y bueno, un poquito para no alejarme tal vez de la pregunta, acá la clave es poder si yo tenía mis riesgos identificados de temas de corrupción, de fraude antes de pandemia y ya ha pasado la pandemia, yo tengo que hacer una reevaluación para poder ver a qué riesgos ahora me enfrento con el tema de trabajo remoto. Y debo de ser consciente que ahora posiblemente antes yo manejaba un esquema presencial, ahora posiblemente yo tengo un esquema híbrido o de pronto tengo un esquema completamente virtual. Y son otros los riesgos a los que yo me enfrento en un esquema virtual. Y puede estar mucho más alineado a los temas de la seguridad de la información, ¿sí? A temas también de la disponibilidad de la información también, pero eso toca hacer ya un análisis, una evaluación, una identificación, análisis y evaluación de riesgo, básicamente. Nuevamente, de hecho, esa es la recomendación para muchas empresas, aunque ya casi estamos ya 2 años también de haber tenido el tema de estar encerrados. Sí, el tema del avance de la tecnología, la incorporación de la tecnología en todos los procesos de riesgos es muy importante, ¿no? Pero tenemos que enfocarlos y derivarlos hacia una obtención de una ganancia, de una respuesta adecuada para la organización. Es que no vamos a poder perseguir a las personas y en remoto mucho menos, ¿no? Un poco si hacemos ese símil de el trabajo presencial, el proveedor llegaba a la oficina del empleado. Ahora no sabemos si el proveedor, cómo se contacta con ese empleado, ¿no? Entonces, esos riesgos de exposición al soborno que pueden tener los empleados, pues, no solamente se resuelven con tecnología, ¿no? Es un tema que alguna de ustedes dijo, pues, el tema de la sensibilización, de la capacitación, de estar constantemente tocando el tema, de socializar el tema para que todos podamos caminar en esa línea, ¿no? Tenemos otra pregunta, dice, a comienzos del siglo se vio necesidad de implementar metodologías para tratar riesgos de gobierno corporativo, en razón a lo que pasó a las grandes corporaciones multinacionales como Enron, Parmalat, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre la gestión de riesgos del buen gobierno corporativo y las metodologías antisoborno? Estas últimas, las metodologías antisoborno, se incluyen en la gestión de riesgo del buen gobierno corporativo. ¿Cómo se puede
manejar ambos aspectos, ambos conceptos, ¿no? Seguimos en la 19.600 y la 37.001, me imagino seguimos en esa misma discusión. Bueno, y yo creo, María Mónica, que María Pía, perdón, con los cruces, que es la digamos, esto es apoyo desde la alta dirección. O sea, esto sigue siendo un tema de que si yo tengo departamentos donde trato riesgos de fraude, corrupción, por debajo de lo que es, puede ser una gerencia, una junta directiva, digamos que el futuro no va a ser el mejor. Perfecto. A cumplir mínimamente con las expectativas. Bien, llegamos al final. Agradecerles a todos ustedes. Algunas preguntas quedaron en la lista, se las voy a compartir y si tienen a bien, por favor, responderlas, se les enviamos a Teresa para que las publique. Muchísimas gracias, Raúl, Mónica, Natalie, ha sido un gusto, y a PSB, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Cédica por esta oportunidad. Nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Pasen bien, cuídense.